del año 2026, Políticas Públicas transmitiendo desde el canal 19 de Cinevisión, desde Santo Domingo, la República Dominicana, para todo el mundo. Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez, un servidor Ricardo Seniler y mi hermano y amigo el doctor Julio Castro, acompañándolos como es costumbre en vivo, de 1 a 2 de la tarde. Políticas Públicas sigue acongojado por el fallecimiento, por la ida a destiempo de uno de nuestros componentes, de uno de nuestros amigos, de una persona muy querida tanto a nivel de los medios, lógicamente perteneciente a este equipo, y estamos muy acongojados, de verdad que sí, estamos muy tristes por la ida a destiempo de nuestro hermano y amigo César Emilio Guzmán. César Guzmán, parte importante de los creadores e iniciadores de este programa Políticas Públicas, que lamentablemente, desde el punto de vista humano, partió ayer, falleció ayer en horas de la mañana. Nosotros, los creyentes y los católicos, en este caso el mío, pedimos a Dios, seguimos pidiendo a Dios por el eterno descanso de César Guzmán, nuestro hermano y amigo. Con el corazón roto y con el alma hecha pedazos, la vida continúa. El show debe continuar, pero no nos quita que como seres humanos que somos, la tristeza de la pérdida de nuestro hermano y amigo César Guzmán, doctor Castro. Así es. Enfatizamos que aunque la vida debe continuar, enfatizamos precisamente sus condiciones naturales de liderazgo como regidor precisamente de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Ahora debe estar siendo honrado en la sala en la alcaldía de Santo Domingo Oeste, que es donde le corresponde como líder municipal y gestor municipal. Gestor municipal que tenía las condiciones para ocupar el puesto de alcalde y síndico. Es lo mismo. Hay personas que se confunden con relación a las funciones de la alcaldía y de las funciones del síndico. Reunía todas las condiciones para ocupar ese puesto. Igual que el doctor Andrés Enríquez, que es un puesto cercano a la ciudadanía, porque es muy difícil poder llegar hacia el presidente de la República y plantear sus necesidades, más lo que ahí vemos una foto en la cual expresa su simpatía y expresa su energía, su dinamismo, su entusiasmo con el que impregnaba todo lo que hacía. Empresario exitoso en múltiples áreas, incluyendo el de la comunicación. Entonces, padre ejemplar también. Bueno, ahí voy. Una familia ejemplar, una familia que quien pueda apreciar, y más yo dedicado a precisamente a la consultoría y la consejería a nivel de la salud mental, pude apreciar ante sus restos ayer la calidad de su familia, una familia distinguida que luce reluciente, luce de clase alta, luce de la cima de la sociedad de este país, y su esposa también. Su familia, su hermano Andrés Enríquez, y todo lo que han sido impactados por su deceso, un deceso repentino. Inesperado, ¿sí? Inesperado. Porque que supiéramos, no adolecía de ninguna enfermedad. Según el parte médico, doctor, sí, como ya usted habrá dicho ayer aquí también, fue de un ataque al corazón fulminante mientras
estaba en el baño, ¿no? Se aseaba y de repente fue Sí, llamado a los brazos del Señor y de verdad que para mí y para usted y sí, para todos los que conocimos a César Emilio, sí, fue muy impactante ayer enterarnos de esta noticia, de esta pérdida, de este amigo que se va, sí, de esta persona que compartió con nosotros, no solamente aquí en los medios de comunicación, sino también en lo familiar, en lo personal. Mire, César era tan, y no lo digo porque haya fallecido, porque a veces se usa mucho eso, ¿no? Cuando alguien fallece, todos los lauros y todo, pero en este caso yo puedo dar testimonio, doctor, como usted también. En mi caso de la, del don de gente que tenía César, compartiendo momentos no solamente laborables, sí, como dije, sino así es. también momentos de esparcimiento, de entretenimiento, ¿por qué no también momentos de crisis en términos colectivos, en términos individuales, en términos de uno mismo como ser humano, ¿no? Sí, En el sí, devenir de la vida. Yo recuerdo a César compartiendo conmigo específicamente momentos difíciles, individuales míos y también momentos alegres, cumpleaños, comidas. O sea, para mí fue, yo sé que lo único que todo ser humano, desde el momento mismo que existe, ¿no? Desde el momento mismo que tiene vida, lo único seguro es la muerte, lamentablemente, porque esa es parte del proceso. Pero a mí me chocó. Cuando yo me enteré ayer, de verdad, doctora, a mí me dio, como siempre nos pasa también en estos momentos, además de la nostalgia, de la tristeza, vino la parte de la reflexión filosófica, de lo que es la vida así y me de lo que encontró usted. uno, ¿verdad? Así fue como me encontró usted sentado en el sillón, Sí, que para mí es como un diván. Yo me siento ahí porque es a verdad. contemplar uno de los monitores. Vengo temprano y me siento a contemplar uno de los monitores. Y llega Ricardo Bolívar, me dice, doctor, y me saca de una, unas ondas cerebrales sumamente eh, lentas, porque tenemos varias ondas y eso nos diferencia en la forma de hablar, en la forma de cantar. Entonces, esas formas, teta, gamma, que son como lentas, me caracteriza precisamente. Ricardo Bolívar siempre me llama la atención y el equipo, o sea, Jochi, Jesús Guerrero, que tan vehemente, El mismo Andrés, sí, el mismo Andrés, que no es vehemente. Andrés es lo que tiene una cualidad, es reflexivo, reflexiona, y sobre la reflexión, entonces, hilvana el discurso. Generalmente, en términos municipales, en términos de la ciudadanía, en términos de lo que esto es el fenómeno del bienestar biopsicosocial como galeno y médico que es. Entonces, él hace la concatenación, concatena las ideas, los conceptos, los términos, lo va como un rosario, lo va colocando en el lugar que le corresponde. Entonces, como analista, yo siempre enfoco esa característica. yo vengo de la funeraria, doctor, precisamente, y amigos que nos ven, para dar el último adiós a César. Sí, Y me encontré ahí, vine directo al programa. Usted fue ayer, pasó toda la noche acompañándonos. Pero claro, amanecimos. vengo de la funeraria de darle el último adiós a César Emilio Guzmán. Y la verdad que dentro de la situación dolorosa, me encontré con mucha gente, doctor. O sea, muchas personas acompañando a la familia, Sí, dándole el último adiós a César Emilio. Y eso de alguna manera, vuelvo y repito, me satisfizo porque no es simplemente por cumplir. Me di cuenta, es un plebiscito sí, espontáneo y me di cuenta natural. de la gente El liderazgo. que acompañando por cariño, por afecto, con deseo de darle el último adiós a a César Emilio, perdón. Y eso me satisfizo, vuelvo y repito, porque aunque es parte de la vida, aunque es parte del proceso de la vida, me refiero a la muerte,
también hay momentos dentro de la misma tristeza, y usted me corrige, usted como el experto en la materia, de satisfacción, de ver cómo gente te acompaña o acompaña a tus familiares y a tus restos ya, Sí. en ese último momento de su morada aquí por esta tierra. Y de alguna manera eso me tranquilizó. Déjeme decirle que yo estaba supuesto a participar en un torneo de golf y de hecho cuando me enteré ayer en la mañana, yo estaba en los aprestos aquí fuera de la ciudad y vine inmediatamente. O sea, dejé esa Sí. entretenimiento, vamos a llamarle así, para acompañar, dar el último adiós a César Emilio, estar con sus familiares, estar con el doctor Enríquez, porque sentía que desde mi cariño, desde mi afecto, no por el cumplimiento, sino porque, vuelvo y repito, desde mi afecto, mi corazón necesitaba acompañar a César Emilio en estos últimos momentos de su morada aquí en la tierra. Bueno, pero el show debe continuar. Sí, bueno, pero por ejemplo, en ese sentido hemos recibido la sugerencia del plató, del equipo técnico audiovisual, que repitiéramos el de ayer. El de ayer estuvo muy cargado, bueno, yo ni casi hablé, que casi nunca hablo. La gente dice, doctor, pero usted es muy reflexivo. Usted Y casi, habla. ¿eh? Esto no es una cuestión de cantidad, es de calidad. Digo, pero cuando usted emite un juicio, mire, es contundente, se caen muchas estructuras lógicas. Bueno, el caso es que, por ejemplo, esta mañana sentí una gran satisfacción cuando recibo tu llamada temprana. Ajá. Y entonces tú me decías y enfatizaba, voy para allá. Y yo estaba de acuerdo. Debemos suspender el programa. Y bueno, yo te sugería entonces que por honor y recordación precisamente de quien estuvo aquí y casi funda políticas públicas, debíamos nosotros participar en un programa especial como segunda vez en cuanto a lo que fue ayer del impacto directo, tanto Ney como Manuel y un servidor, lo que expresamos fue el impacto. Hoy un poco es la reflexión. Hoy podemos nosotros reflexionar y es válido que precisamente extendamos el debido honor a quien inclusive terminó y se despide con la tapa abierta. Es una expresión que hay ahora. Hay muchas personas que escogen y recomiendan que en el momento de la exequia la tapa esté cerrada, otro que esté cremada, otro, varias modalidades de despedirse voluntariamente determinadas. Entiendo que él no determinó la tapa abierta, pero entiendo que la tapa abierta nos ayudó a todos a recordarle con una compostura sólida y serena como la que expresaba precisamente dentro del ataúd. Mire, doctor, y yo precisamente en las conversaciones en la funeraria en el día de hoy, el mismo evento hace que tú de alguna manera reflexiones sobre lo que es la vida. Y me acordé de una expresión que siempre uso, que aprendí hace unos años. No voy a mencionar el nombre de quien me lo dijo, pero me dijo que la primera responsabilidad de todo ser viviente era seguir viviendo mientras se pueda, ¿no? Es un impulso, es una Sí, pulsión, la primera pulsión de prioridad. vida. Entonces, eso me llevó, doctor, esta Por mañana. eso fácilmente una persona no se puede matar. Una persona no puede estrangularse a sí misma porque que la pulsión no se lo permite. Por ejemplo, nadie puede dejar de decir, bueno, ya yo no voy a respirar. Y No. contiene la respiración, porque cuando entonces se reanuda la respiración más veces, con más frecuencia, con más desequilibrio en todo el sistema y los aparatos y los órganos, porque es que es una pulsión, la pulsión de vida no se lo va a permitir. Entonces, fruto de eso, vuelvo y repito, yo sé que a muchos nos pasa que cuando estamos acompañando a algún ser querido en la funeraria,
en el momento de la exposición ya del cadáver y de las exequias, vienen inconscientemente reflexiones filosóficas precisamente de lo que es la vida. Y ahí a veces uno se convence de ciertos aspectos que se vuelven quizás teoría, y cuando uno sale de ese lugar físicamente, como que se les olvida. Pero esta mañana yo quería, doctor, y ahora quiero aprovechar, y sobre todo con su gran sapiencia, realmente vivimos como en una especie de eternidad ilusa, si la palabra va, o si la expresión cabe. Vivimos en una vorágine de lo físico, lo material, lo político, lo sentimental, el yoísmo muchas veces, o sea, el egoísmo, y se nos olvida que al final de cuentas, en el momento que por lo general menos esperamos, se nos termina la vida. Entonces, eso me trajo a colación para yo profundizar, doctor. Muchos dirán que estoy hablando en términos de filosofía, pero no es así. Señores, lo único importante en la vida es la vida. Y a veces nos metemos en situaciones conflictivas que nos buscamos nosotros mismos por cualquier preferencia política, por cualquier situación económica y, ¿por qué no?, hasta por cualquier heridas no sanadas de una infancia, y por un orgullo y por un narcisismo. Y entonces nos complicamos esta vida que Dios nos ha regalado, que es para disfrutarla, con todas esas variables. Y entonces, cuando de repente se nos va la vida en cualquier situación, los que quedamos alrededor de esa exposición de esos cadáveres, tendemos a reflexionar, y quizás en esos minutos, en esa hora que estemos ahí, el tiempo que sea, nos convencemos de que muchas de esas cosas que ya mencioné en términos de lo que usualmente acarreamos día a día, son tonterías, que al final de cuentas, lo único que cuenta es la vida. Entonces, yo sé que podría parecer fruto del momento melancólico que me siento por la partida de nuestro hermano César Emilio Guzmán, pero en realidad es así. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer vida. ¿Cuántas veces no tenemos conflictos con personas que amamos? Y si tú te pones a analizar por tonterías, desde el mismo punto de vista egoísmo, desde el mismo punto de vista cualquier situación económica no adecuada, cualquier situación de no entendimiento, y no se nos complicamos, doctor. Y dejamos de vivir, dejamos de amar, dejamos de expresar, dejamos de perdonar, dejamos de aceptarnos tal como somos, y al otro también, al que amamos. Dejamos de ser tolerantes, dejamos de vivir. Y vuelvo y repito, doctor Castro y amigos que nos ven, al final de cuentas, lo más importante que cuenta, o lo único que cuenta, es la vida, es ahora, es este momento, es esta participación de esta alegría que Dios nos da desde el momento mismo que nos engendra y nacemos a esto que llamamos vida. Vaya en paz, César Emilio, que la tierra te sea leve, que Dios en su gran misericordia perdone cualquier error como ser humano que pudiste cometer, pero que sobre todo ese Dios misericordioso, ese Padre de amor, de perdón, te acoja en el verdadero paraíso, en el verdadero hogar que es junto a Él. Y que los ángeles te reciban y te conduzcan frente a Hashem. Bien, vamos a una pausa. Y como el show debe continuar, regresamos enseguida. No le cambie. El domingo pasado se realizaron en Colombia elecciones presidenciales generales. Hablo de antes de ayer, ¿no? Y hubo, entre otros casos, algunas sorpresas desde el punto de vista de los resultados. El candidato de la oposición, en este caso Abelardo de la Espriella, aventajó por pocos puntos
en esas elecciones del domingo pasado en Colombia al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, le hace la izquierda colombiana que representa el continuismo de Gustavo Petro, en este caso con su candidato que es Iván Cepeda, y por otro lado la representación de la derecha, ¿no?, que representa a Abelardo Espriella. Contrario a lo que habían pronosticado algunos sondeos, salió con mayor porcentaje, creo que 2 o 3 puntos por encima, Abelardo con respecto a Iván Cepeda, lo que provocará o que provocó la realización de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia para el próximo 21 de junio, es decir, en algunos 19 días. Dentro de esas situaciones hay mucho, doctor, que analizar, que sacar conclusiones, como politólogos que somos, como usted bien señala. Sería bueno, por lo menos a grandes rasgos, exponer o esbozar ante nuestra audiencia algunos de esos puntos. Me voy a permitir empezar con algunos, y es que inmediatamente ocurrió el conteo de esas elecciones pasadas en Colombia, creo que 2 horas después, si mal no me equivoco, ya se tenía el 100% de las mesas computadas, donde Abelardo de la Espriella sacó 44% de los votos sufragados e Iván Cepeda del oficialismo un 41%. La siguiente candidata, que era que representaba el Centro Democrático, es decir, el partido de Álvaro Uribe, Paloma Valencia, sacó casi 8 puntos. Pero inmediatamente se dieron a conocer los resultados. La misma Paloma Valencia y el mismo Álvaro Uribe le dieron el domingo en la noche su respaldo para la segunda vuelta al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella. Esos 8 puntos, puntos más, puntos menos, serán endosados, según ellos, a Abelardo Espriella en la segunda vuelta. Pero también, doctor, otros de los partidos, o la mayoría de los partidos pequeños y movimientos que sacaron un 1%, un 2%, etcétera, etcétera, inmediatamente también, entre el domingo en la noche y ayer lunes, se sumaron oficialmente a darle su respaldo al candidato del partido de la U, el partido de la derecha colombiana, con Abelardo Espriella. Eso cambia totalmente el panorama en cuanto a las próximas elecciones de la segunda vuelta en junio 21. Por otro lado, el presidente Petro inmediatamente, a través de su cuenta social de X o Twitter, el mismo domingo en la noche, dijo y no reconoció que habían algún tipo de asuntos fraudulentos en ese conteo, y dijo incluso en esa cuenta de Twitter, en el tweet que posteó en la cuenta de X, habló de 800,000 cédulas que estaban como medias raras en esas elecciones. Me acordé mucho de República Dominicana en tiempos anteriores. Últimamente, gracias a Dios, no hemos tenido esos escarceos aquí. Pero, doctor, el mismo Álvaro Uribe se presentó ayer en Barranquilla, en las oficinas donde está el comando principal de Abelardo de la Espriella, para decirle de viva voz su apoyo. ¿Qué va a pasar, doctor, de aquí en adelante hasta el 21 de junio? Yo tengo mis conclusiones, pero dígame usted. Bien, es importante lo que acabas de presentar. En la buena práctica de las encuestas por muestreo, uno de los elementos que llaman la atención casi siempre es cuando no se presentan precisamente los diseños El tamaño, el diseño de la muestra. el diseño de la O muestra. sea, su tamaño, las variables que la van a incidir, los límites de confianza. Los límites de confianza, amable público, que generalmente debe ser un 95%. Exacto. Porque lo que se llaman los valores significantes, oigan bien, no por pequeño, no se ríen, son de 0.01, 0.05, con relación a los índices de confianza, que son de un 95%. Entonces, cuando los diseños no están disponibles, la buena práctica indiscutiblemente no dan muestra de presencia, y es lo que acaba de pasar. En el sentido de que
hay sectores que son bisagras que para obtener una serie de prebendas en un sexenio, o sea, allá son 6 años. No, 4. 4 años. Sexenio es en México. En México, sí. Como siempre estamos en México nosotros dos. Que hay un lío en México, Sí, precisamente, oye, ahora, amigo. con la Sheinbaum, con la presidenta Sheinbaum y los Estados Unidos. Bueno, nuestro Y el amigo. gobernador de Sinaloa. Y el narcoestado. Bueno, ese es otro tema. Volvamos a... Aquí hay una situación difícil en la cual el oficialismo ha movido recursos, porque es muy posible que en cierta forma el presidente actual, su excelencia, el presidente Petro, sea extraditado, que es el comentario mío va sobre esa línea. Buen punto, Aquí doctor. lo que está en juego es precisamente la línea que ha seguido el presidente de su excelencia Donald Trump, que viene girando hacia la derecha, no solo en Colombia, nosotros nos caracterizamos por pensar globalmente. No, buen punto. Entonces, tenemos a Bolsonaro y tenemos a su excelencia, el presidente Lula da Silva, que precisamente ahora mismo está rabiando. ¿Qué va a ocurrir allí? Allí va a haber una movilización para evitar que Bolsonaro vuelva. Eso en Brasil. En Brasil. Aquí se han movido grandes cantidades de recursos para evitar que la derecha vuelva En Colombia. en Colombia. Porque en el fondo, lo que subyace en el fondo es precisamente la posibilidad, la alta posibilidad de que su excelencia el presidente Petro acompañe a su excelencia el pasado presidente Maduro. O sea, es la tendencia. Entonces, ahí se da la situación de que la derecha, entonces no logra la cantidad, porque hubo una fuerte presión de la izquierda. Sí, pero se suponía que el favorito era el candidato oficialista Iván Cepeda en Colombia. Por eso a eso digo. que yo me voy a referir. No, por eso digo. Sin embargo, ahí voy, la población le dio la espalda. Sin embargo, los otros partidos le dieron la espalda, pero acondicionaron su participación en la segunda vuelta. Eso es lo que yo entiendo, que hay negociaciones ahora, y esas negociaciones están supeditadas a eso que se firma y a eso que luego hay que honrar precisamente con algún puesto en el tren gubernamental. Más en Colombia. Colombia es un país donde precisamente los presidentes tienen que presentar programas. Allá no es igual que en otros países que un presidente se presenta ante la población y ya, ante lo que es la hegemonía internacional y ya. Porque aludiste ahorita a la hegemonía de aquellas urnas que se perdían. Porque es el pueblo que vota, pero siempre hay una parte que se decide en otra parte, que fue lo que me provocaste a sacar. Siempre hay una tendencia. A mi humilde evaluación entiendo que el presidente Petro irá a Estados Unidos. Miren, doctor, yo quiero ir de más a menos, a tratar de que poder mostrar a ustedes la parte de geopolítica, la parte de inteligencia y de información de la geopolítica, sobre todo en el continente en estos momentos. El Comando Sur ahí Como usted bien señala, los Estados Unidos bajo la administración Trump es un gobierno, el Partido Republicano, un gobierno de derecha. Como he dicho anteriormente, los Estados Unidos de un tiempo a esta parte, o en los últimos 20 años, se olvidó un poco de lo que es la América Latina, que en términos geográficos, en términos políticos y en términos económicos es su parcela. Se olvidó por muchísimas razones y se enfocó mucho en el Medio Oriente, en Asia, en Europa y dejó rezagado su atención sobre América Latina. En esos momentos, ¿qué pasó? Para hablar claramente, los bloques de Asia, en este caso de China y de Rusia, al ver el mercado huérfano latinoamericano,
de diferentes formas se introdujeron y ahí tendríamos entonces los gobiernos en su momento, de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Venezuela, de Chávez, perdón, de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, de el mismo Uruguay con Saeta, en Chile también con esa izquierda, en Nicaragua también, amén de Cuba, que ya tiene 69, 67 años. O sea, arroparon de alguna manera la izquierda en términos ideológicos, en términos económicos y en términos de importancia política del continente. Esto cambió. El siglo XXI. Exacto. El socialismo del famoso siglo XXI, el famoso socialismo. Esto cambió, doctor. Sí. Una vez los Estados Unidos, pienso yo, eso es una opinión mía muy personal, a lo mejor estoy especulando, se da cuenta de esto, quiere retomar su liderazgo en sus países vecinos y en la región donde él manda, que es América. Así es. Nos guste o no, manda por cualquier situación, con luces y sombras. ¿Qué pasa? De un tiempo a esta parte, los países de izquierda, y no crean que se me ha olvidado México, lo dejo de último adrede, en los países de gobiernos de izquierda en los últimos años, para retomar el control y una mejor convivencia geopolítica en América Latina, sobre todo, los Estados Unidos, bajo esta administración, han buscado apoyar, han buscado tratar de concientizar al pueblo y se vaya otra vez a la derecha. Ya vimos el caso, cuando no es por la vía de las elecciones, es por la vía de los delitos que cometen, como son narcoestados, como Venezuela, como México, como Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Visto esto, a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, izquierdista, proveniente de las FARC, o sea, de la guerrilla, y un sinnúmero de detalles y de errores que ha cometido en el ejercicio de su poder como presidente, hasta en su vida personal, sí. Hasta en sus apariciones públicas, tú lo sabes, lo que parece a veces que consumen algún tipo de sustancias, sus preferencias sexuales, etcétera, qué sé yo, bueno, cosas públicas, ¿verdad? Sí. Los Estados Unidos, y él consciente de eso, tiene miedo a que gane la derecha. Perdón, porque de alguna manera, de ser cierto, la relación del narcotráfico y la guerrilla con los estados izquierdistas que todavía existen en América Latina, le va a tocar su parte. Si sale del poder, le va a tocar su parte, y por eso yo quiero reafirmar lo que usted acaba de decir. A Gustavo Petro no le conviene de ninguna manera, a él ni a la izquierda colombiana, que Abelardo de la Espriella, o sea, la derecha, gane. Así es. Perdón, esto es en vivo. Sí, así es. Pues entonces, incluso dijo ayer él mismo, en una declaración, además del tuit que posteó, que podría él renunciar a la presidencia de la República en el tiempo que le falta para dedicarse de lleno y declararse jefe de campaña en lo que quedan estos 19 días de Iván Cepeda. Porque perder la presidencia de Colombia para Gustavo Petro es como el diablo a la cruz. Es el temor como le tiene el diablo a la cruz. Vamos a una pausa. El color mamey. Sí, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Visto lo acontecido en Colombia el domingo pasado, existe desde hace un tiempo esta parte una relación directa, concatenados entre la izquierda mexicana, colombiana y Venezuela. Ese trío, esa estructura socialista, izquierdista, desde hace un tiempo a esta parte, entiendo yo que lo que ha ocurrido en Colombia y el apoyo que ha dado el resto de la oposición al candidato de la derecha, es decir, a Abelardo de la Espriella, entiendo yo que si esos apoyos se convierten en votos el próximo 21 de junio, no hay forma de que no sea el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, ¿qué ocurre en México, doctor? Bueno, hemos analizado por fuera de cámara, pero ahora ya en cámara. En México ocurre algo muy importante. Tenemos a López Obrador, Morena, tenemos a Sinaloa y la relación de López Obrador con Sinaloa.
Ya Maduro está en Estados Unidos. Prontamente Petro irá a Estados Unidos. Ya usted lo dio como una... Próximo visitante, no lo digo jocosamente, a Estados Unidos en condiciones de jurídicas, ANLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, que tiene una influencia tal que opera y genera lo que es el no dejar pensar a veces, porque yo entiendo que a veces me recuerdo mucho de Carlos Salinas de Gortari. Me recuerdo que Carlos Salinas en un momento llegó a dominar Pemex de una forma tal que era imposible generar los procesos de comercialización. y puso presidentes después que salió de la presidencia. Claro está. Ahí está Miguel de la Madrid, ahí está Ernesto Zedillo, por ejemplo, que eran del PRI en ese momento. Del PRI en ese momento. Y indiscutiblemente el hombre más poderoso de México, que precisamente terció como gran aliado de Carlos Salinas de Gortari, compañeros de aula que enfatizaron el proceso de querer resolver los problemas de México, porque ellos lo que quisieron fue como resolver, en una entrevista conjunta ellos decían y hablaban de querer resolver los problemas de México, pero fue la persona más informada, la persona más poderosa, tenía un sistema que fue famoso, junto con Colosio. Ese fue el gran error. Lo dejo ahí como interrogante, como incógnita, porque precisamente eso es un elemento que repercute en la República Dominicana en los días de hoy. Yo lo voy a agregar un poquito más. En estos momentos, la actual presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, del partido o del movimiento Morena, izquierdista, socialista, fue la heredera y fue la que designó a Andrés Manuel López Obrador para que fuese la presidenta, la primera mujer presidenta en México, pero para que continuara la ideología, entre comillas, pero no es ideología realmente, de la izquierda en México. Pero hoy en día está siendo bombardeada porque los Estados Unidos están pidiendo en extradición al gobernador de Sinaloa y a sus funcionarios del estado de Sinaloa, me refiero, y ella no lo quiere entregar pidiendo pruebas, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le envió las pruebas vía la Cancillería y voy más lejos. La semana pasada el fiscal general de los Estados Unidos el director de seguridad de los Estados Unidos viajó a México y le entregó personalmente en un sobre amarillo a la presidenta Sheinbaum las pruebas que ella tanto exigía y no ha hecho nada porque ella quiere encubrir, pero no, quizás no sea ella. Ella está en un dilema que tiene que garantizarle a su antecesor o a su jefe real, el señor López Obrador, Andrés Manuel, y al partido Morena, que supuestamente no va a ocurrir nada en términos de el narcoestado mexicano que plantean los Estados Unidos. Incluso voy más lejos, el mismo presidente Trump ha llamado a México un estado gobernado y dirigido por los carteles de la droga, lo ha dicho públicamente. Y hay un lío en México y no es de ropa, porque entonces ella tiene que hacer lo que acabo de decir y por otro lado estar en el medio o ver cómo ella puede aguantar la presión de su socio principal en términos geográficos, en términos económicos y en términos políticos, como son los Estados Unidos. Sí, entonces, esa misma estructura ideológica izquierdista es la que subyace y la que opera en Colombia, y es la que opera en Nicaragua, y es la que operaba hasta hace poco en Venezuela, porque antes de que Chávez muriera, esa misma América Latina, y de hecho hay indicaciones de que Chávez financió en algún momento en el 2006, aunque perdió aquella vez, la campaña de López Obrador con dinero en efectivo. Pero vámonos para Europa.
que ahí está Pedro Sánchez en España también, del Partido Socialista, pero vámonos para Irán. O sea, es un rompecabezas, no es casualidad lo que está ocurriendo en el mundo, desde la administración Trump hacia los países que ya mencioné, en términos de bélicos, en términos de extracciones, en términos de geoeconómicos, geoenergéticos, o sea, todo esto. Pero yo creo que Petro, doctor, la va a ver feo, porque todo parece indicar, volviendo a Colombia, que Abelardo de la Espriella, el próximo 21 de junio, representando a la derecha colombiana, se va a convertir en presidente. No sé qué va a hacer Petro, si se va a ir directamente para la selva, a esconderse. Y no lo digo bromeando, no lo digo burlonamente. Recordemos la va a ver fea. Recordemos que Petro es un guerrillero de Alma Tomar. Eso es lo que más conoce. Participó precisamente en el asalto del... Qué bueno que lo menciona. Sí. De la Embajada de República Dominicana en Colombia, aquel febrero 27 de los años 70, donde secuestró a algunos de ellos. Y es tan bárbaro Petro, que nos manda como embajador aquí a este país, al que participó, al que era el jefe de esa operación, cuando invadieron la Embajada Dominicana en Colombia. Y es tan bárbaro este gobierno y el canciller que le dan el placer a ese embajador aquí. Pero esos son otros 500. Yes. Señores, terminamos por hoy, no sin antes, doctor, despedirnos de una manera digna, espiritual, sincera, porque a las 3 de la tarde, aproximadamente en una hora, serán sepultados los restos de nuestro hermano, amigo, compañero, César Emilio Guzmán. Ven paz, que la tierra te sea leve, que realmente los ángeles y los santos, como Dios señala, te acompañen hacia el camino de la verdadera vida, junto a Dios, nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga mucho, Dios bendiga tu alma, César Emilio, que podamos contar con alguien que nos quiere desde el cielo, intercediendo por nosotros. Pásenla bien y mañana a la 1 de la tarde, si Dios quiere, y ustedes también, Políticas Públicas estará de nuevo en vivo a través de su canal 19 de Cinevisión. Doctor Julio Castro y un servidor, Ricardo Seniler, les agradecen como siempre el favor de su atención. Hasta mañana.